Es posible que más de 20.000 combatientes extranjeros se desplieguen en el territorio de Ucrania, en un futuro próximo. En este momento, hay informes de que varios miles de legionarios extranjeros de compañías militares privadas ya están aquí. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, actualmente se planea ingresar al país otros 16.000 extranjeros combatientes. Esto indica una intervención directa en la situación, y no solo de Occidente y los Estados Unidos, sino también de otros estados, ya que, según una serie de datos, los voluntarios siguen no solo de Europa, sino también de regiones del planeta como Asia, África, etc. Ucrania ya está recibiendo voluntarios extranjeros, los primeros de 16.000 están llegando al país. Vienen a defender nuestra libertad, declaró Zelensky. Al mismo tiempo, los expertos no excluyen que la declaración de Zelensky pueda ser provocativa. 16.000 extranjeros pagados, a quienes Zelensky llama voluntarios, es un ejército enorme. Es muy poco probable que tal número de voluntarios llegue realmente a Ucrania. Con su declaración, Zelensky solo puede tratar de levantar el ánimo, ya que hasta el momento las Fuerzas Armadas de Ucrania están sufriendo pérdidas. Señala el especialista Avia.pro. Al mismo tiempo, legionarios extranjeros han publicado previamente fotografías de su presencia en Ucrania, lo que es una preocupación muy seria. La aviación estadounidense puede suministrar a las Fuerzas Armadas de Ucrania inteligencia operativa y misiles guía. Los vuelos regulares de aviones militares de reconocimiento estadounidenses, a lo largo de la frontera rumano-ucraniana pueden ser evidencia de que Estados Unidos está ayudando a las Fuerzas Armadas de Ucrania a apuntar misiles y obtener datos de inteligencia operativa. Esto se debe principalmente al hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania usan sus armas con bastante eficacia para lanzar ataques, y tienen datos operativos sobre la situación con la infraestructura militar casi completamente destruida. En las imágenes presentadas, puede ver las rutas de vuelo de los aviones de reconocimiento estadounidenses. Los aviones están realmente en el espacio aéreo de los países de la OTAN o en el espacio aéreo internacional, y no cometen acciones de provocación, pero sus vuelos son motivo de gran preocupación. Los expertos señalan que Estados Unidos bien puede corregir las acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya que la situación indica que las tropas ucranianas reciben información operativa sobre la situación actual. Por otro lado, anteriormente en Europa anunciaron intenciones de proporcionar a Kiev acceso operativo a datos satelitales, lo que puede indicar que de esta manera Occidente puede ayudar a las Fuerzas Armadas de Ucrania a evaluar la situación, y esto probablemente requerirá el uso de guerra electrónica. Para contrarrestar cazas F-35 estadounidenses vistos en la frontera de Ucrania y Polonia, un grupo de cazas F-35 comenzó a volar cerca de la frontera con Ucrania y sobre Europa del Este. Como se supo, la peculiaridad es el hecho de que los combatientes quitaron los reflectores de radar, utilizados en tiempos de paz para aumentar la visibilidad de los radares militares y civiles. Hace relativamente poco tiempo, se informó que los cazas F-35 están escoltando aviones que llevan a cabo el traslado de armas para las Fuerzas Armadas de Ucrania a Polonia RSO. Sin embargo, se observa que, por la noche, los cazas F-35 sobrevuelan el este de Europa casi toda la noche. Esto, por cierto, puede deberse al hecho de que es de noche cuando hay una actividad extremadamente alta de aviación militar en el espacio aéreo de Ucrania. Según los expertos, la negativa a utilizar reflectores de radar también puede deberse al hecho de que la OTAN puede intentar utilizar sus aviones de combate en el espacio aéreo de Ucrania, o en la frontera entre la OTAN y Ucrania, a pesar de las declaraciones anteriores de que la alianza no tiene ninguna intención de obstaculizar la realización de la operación militar rusa en el Donbass. Por el momento, no hay información sobre la fijación de aviones militares extranjeros en el espacio aéreo de Ucrania. Occidente entregó 3 lanzagranadas y cientos de manpads a Ucrania en un día. Occidente está suministrando armas a Ucrania a gran escala, ignorando las advertencias rusas. En las últimas 3 horas, se han entregado a Ucrania alrededor de 2.700 lanzagranadas de fabricación extranjera, y varios cientos de sistemas portátiles de misiles antiaéreos.
El principal proveedor es Dinamarca, que transfirió X-Nunks lanzagranadas desechables a las Fuerzas Armadas de Ucrania en un día, pero otros países también están transfiriendo activamente sus armas a Ucrania. Según datos oficiales, durante el último día, 2.700 lanzagranadas de Dinamarca fueron entregados a Ucrania, más de 200 Stinger Manpads fueron trasladados a las Fuerzas Armadas de Ucrania por la parte estadounidense, y varios cientos de unidades de diversas armas fueron entregadas a Ucrania, de países como Polonia, Letonia, Estonia, etc. Los expertos señalan, Occidente ignora por completo las advertencias rusas sobre las posibles consecuencias del uso de armas occidentales, así como la situación desfavorable en caso de que Ucrania se llene de armas. Cabe señalar que hoy la operación militar rusa en el Donbass avanza de acuerdo con el plan existente, que se anunció anteriormente, pero la parte rusa tiene pérdidas, mientras que algunos de los militares son conocidos por estar en cautiverio. Las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaron a cabo al menos 50 ataques con los últimos misiles Alder. La Oficina de Diseño de Lucha informó que el ejército ucraniano utilizó los últimos misiles R-624 Vilka para los ataques. En los primeros días desde el inicio de la operación militar en Donbass, se llevaron a cabo al menos 50 ataques con estos últimos misiles. Al mismo tiempo, se enfatiza que estas armas pudieron probarse con éxito. Los representantes de la Oficina de Diseño de Lucha no dieron ninguna explicación sobre exactamente en qué regiones se usaron estas armas. Al mismo tiempo, hoy en día no hay una sola prueba documental del uso de estas armas. Además, hace unos días se supo que almacenes con armas de este tipo fueron destruidos a raíz de huelgas. Esto no excluye la posibilidad de que si las Fuerzas Armadas de Ucrania realmente usaron los misiles Vilka, entonces su número en servicio con las tropas ucranianas fue, o es muy limitado. Los últimos misiles Alder ucranianos, se utilizan en los sistemas pesados de cohetes de lanzamiento múltiple Smerch. Al mismo tiempo, según la modificación, son capaces de atacar a distancias de hasta 120 kilómetros. Estos misiles comenzaron a entrar en servicio con las Fuerzas Armadas de Ucrania en 2018, sin embargo, se desconoce la cantidad exacta de misiles entregados. Equipo militar abandonado por las Fuerzas Armadas de Ucrania encontrado en Donbass. Hace unas horas, las fuerzas de la República Popular de Luhansk descubrieron en el área del asentamiento Novoaidar, que quedó bajo el control de las fuerzas LPR, una gran cantidad de equipos militares abandonados por las Fuerzas Armadas de Ucrania. La mayoría de las armas y equipos no están dañados, y las fuerzas de la LPR pueden usar las armas capturadas para aumentar el poder de sus fuerzas, que continúan realizando una ofensiva, para tomar el control de las fronteras de Donetsk y repúblicas populares de Luhansk. En los cuadros de video y fotografías presentados, puede ver una gran cantidad de vehículos blindados, que fueron utilizados activamente por las Fuerzas Armadas de Ucrania. El equipo no tiene ningún daño. Esto indica que simplemente fue abandonado durante la retirada de las tropas ucranianas, además, junto con armas y municiones. Cabe señalar que en este momento, hay una gran cantidad de equipos y armas militares ucranianos abandonados en el Donbass, incluso estamos hablando de sistemas de defensa aérea, tanques, vehículos blindados de transporte de personal, etc. Además, a menudo el equipo no presenta ningún daño. Un tanque ruso fue atacado por un ATACMS Javelin estadounidense. El representante oficial del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, dijo que las unidades rusas que realizaban una operación militar especial en el Donbass, fueron atacadas con el sistema de misiles antitanque estadounidense Javelin. Este es el primer caso oficial de un ataque a un tanque ruso con un ATACMS estadounidense. Según Igor Konashenkov, a pesar del impacto exacto del Javelin ATACMS en un tanque ruso, la tripulación quedó conmocionada, pero no abandonó la batalla, destruyendo al menos 2 tanques enemigos más. Durante la batalla, un tanque ruso fue atacado por un ATACMS Javelin estadounidense. La tripulación recibió un impacto de proyectil, pero no abandonó la batalla, dijo Igor Konashenkov.
Sin embargo, se desconoce dónde ocurrió exactamente este incidente. Dados los datos oficiales del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, el equipo ruso es invulnerable a las armas estadounidenses, lo que, por cierto, fue confirmado previamente por las operaciones militares en Siria. Los expertos no descartan que la tripulación del tanque ruso pueda ser nominada a premios, sin embargo, hasta el momento no ha habido declaraciones al respecto. Se sabe que la tripulación continúa cumpliendo con las tareas asignadas, según el plan de la operación militar especial.